Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Por favor, leamos Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Efesios capítulo 4 es versículo 11. No sé si dije 4 o dije 5, pero es 4, 11. Entonces sí, lo dije correctamente. Allá lo puse en chiquito, hermanos, ahí en chiquitito para que los de atrás miren bien, ¿verdad? Bueno, ¿ya lo tiene? Leamos pues porque en pantalla también va a aparecer. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concretado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Hoy quiero hablar sobre 3 tareas de la iglesia. ¿De qué vamos a hablar? 3 tareas de la iglesia. Entonces me voy a ir a la introducción. Ya te ayudé ahí, hermano Javi. La iglesia es el resultado de la obra redentora de Cristo. Es lo primero que tenemos que tener todos claros. La iglesia surge porque Jesús muere en la cruz. Y el resultado de la muerte de Jesús en la cruz es de que hay un grupo de personas que le reconoce a él como aquel que muere en la cruz, como el Hijo de Dios, y aparte de eso deciden aceptar esa salvación que él da. Y al aceptar esa salvación que él da, se empieza a formar un grupo de hombres y de mujeres que se van identificando uno con otro y decir, usted aceptó a Jesús y entonces somos de los mismos, véngase aquí conmigo porque somos de los mismos. Usted aceptó a Jesús, sí. Y entonces empezamos a tener un grupo que va creciendo, que cree en Jesús. Pero mientras este grupo crece, se va descubriendo también de que Jesús no solo nos salvó para que nosotros seamos un grupo y ahí nada más y que ahí termine todo. No. Entonces, ¿qué significa eso de que Jesús nos haya salvado y que seamos muchos? Si somos muchos, nos vamos ordenando, nos vamos organizando con el pasar del tiempo. ¿Y en qué debemos organizarnos? Y nace alguna pregunta por ahí. Cuando Jesús nos salva, todos los salvos nos reunimos y debemos tener una vida pasiva. Cuando digo que es una vida pasiva es, bueno, acepté a Jesús, me quedo de brazos cruzados, no hago nada, solo es aceptar a Jesús nada más. O tal vez hay otras cosas, o hay alguna función para los salvos en Jesús, o tal vez hay una tarea para los que han decidido aceptar a Jesús. Y de eso queremos hablar esta noche, de que la iglesia, porque así se ha denominado, iglesia. La palabra iglesia o eclesía, fíjese que es, con nosotros es un sustantivo porque decimos la iglesia y entonces ya se ve como un sustantivo, pero realmente en la palabra griega eclesía es una convocatoria, un llamado para la gente. Allá en mi pueblo, bueno, no sé si en mi pueblo pasa, bien, sí había. En el último pueblo donde yo viví, ni que ahorita no viviera en un pueblo, ¿verdad, hermanos? Vivo en el pueblo de Villanueva. En el anterior pueblo donde viví, ahora sí, allá en la Muni, ahí en el pasillo de la Muni, había una campana.
Y yo no sabía para qué servía esa campana, la verdad, porque nunca había sonado. Entonces, cada vez que yo llegaba frente a la MUNI, miraba la campana y decía, ¿para qué sirve esa campana? Y un día me atreví a preguntar y me dijeron que la campana servía para tiempos de emergencia, que la tocaban y cuando sonaba la campana es porque algo estaba pasando en el pueblo y todos debían salir y llegar al parque o al frente de la municipalidad. En todo caso, la campana era un sonido que convocaba, que reunía a gente y que llamaba a la gente para que se reunieran. Y entonces, hermanos, hasta que hubo un incendio en la municipalidad una vez, yo me di cuenta para qué servía la campana. Por supuesto, escuché la campana y me volteé y me tapé para seguir durmiendo, porque yo era un adolescente, niño todavía, que no tenía nada que estar buscando allá en medio del fuego. Entonces, la palabra eclesía es lo mismo. Es el llamado, es la convocatoria. Ese es el significado de la palabra en griego en el Nuevo Testamento. El llamado que hay para la gente, la convocatoria para reunirse a algo. Pero ¿para qué nos ha reunido el Señor? ¿Para qué nos ha llamado a salvación Jesús desde la cruz? Entonces miremos 3 cosas esta noche, si ese reloj nos da permiso. Si no, nos quedamos donde el reloj nos dé permiso. ¿Le parece? Vaya, sí, pastor, ahí estamos bien. Número 1, la edificación. Repita conmigo, la edificación. La iglesia está llamada para edificarse a sí misma. Y ya vimos que en el tiempo que el apóstol Pablo le escribe a los efesios, él menciona a los ministerios que funcionaban en ese momento y él dice, estos ministerios los puso el Señor para la edificación de la iglesia. No es mi intención esta noche hablar de estos ministerios, pero existían en el momento que el apóstol Pablo lo escribió esta carta. Allí estaban vigentes, estaban todos. Tal vez habían apóstoles todavía viviendo, porque el apóstol Juan murió cerca del año 100, por ahí más o menos, eso dicen, terminando el primer siglo y empezando el otro. El último que murió, ya viejito, allá en la cárcel. Entonces estaban los apóstoles todavía. Y él dice, entonces, él habla sobre los ministerios que existían y su función. Y una de las cosas que tiene como tarea la iglesia es la edificación. Esta palabra en el griego que aparece en el Antiguo Testamento es la palabra oikodomé. Así se pronuncia, oikodomé. De hecho, es en griego mismo, esa O que aparece ahí debería tener una comita arriba que ya lo hace sonar como una J, oikodomé. Pero vamos a decir que es oikodomé, solo para referencia de esta noche. Y su significado, lo que nos da a entender, es construir o edificar. Puede traducirse como levantar algo. Entonces esto es importante que le prestemos atención, porque nos está diciendo que la palabra edificación habla, o cuando se usa en la escritura, es para indicarnos que algo se va construyendo, algo se va levantando poco a poco. Entonces, la iglesia tiene una tarea de ir construyendo paso a paso. Por supuesto, hay varias estrategias de cómo la iglesia puede ir construyendo. Podemos hablar de una construcción literal. Veamos allá San Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Vaya conmigo, por favor. San Mateo capítulo 7. San Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó, dice la escritura, su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La palabra edificar hace referencia en primer lugar a algo físico o a algo literal. Jesús utiliza la misma palabra aquí en este pasaje. Él habla sobre edificar. Y cuando Jesús utiliza la palabra edificar, presenta a dos varones, a dos hombres que están edificando una casa física en el ejemplo que usa Jesús. Entonces, una forma de usar la palabra edificar o construir, que es el otro sinónimo, es como Jesús lo hizo acá, desde una construcción física de una casa. Pero otra forma, en el Nuevo Testamento vamos a escuchar o vamos a leer que la palabra construir o edificación también se utiliza para hablar de la vida espiritual de los seres humanos, o para hablar de una moral, de una ética, de hablar del comportamiento de los seres humanos. Esto significa que la Biblia en el Nuevo Testamento nos dice que la vida cristiana se construye, la vida cristiana se va edificando, que la buena conducta, que una buena moral, una buena ética. ¿Cuál es la diferencia entre moral y ética? Algunos dicen que moral es lo que uno tiene personalmente, es mi moral, y la ética es lo que se maneja a nivel global, es en relación a los demás. ¿Cómo vamos a mantener una relación entre nosotros dos? Entonces, cuando se refiere a un grupo de personas, se usa la palabra ética. Y cuando se refiere a una persona individual, se usa la palabra moral. Porque yo tengo mi moral, tengo mis valores, tengo mis convicciones. Pero a nivel de grupo también debemos mantener una ética entre todos que nos permita la comunión. Y entonces la Biblia nos va a hablar de construir la vida espiritual. La vida espiritual se construye. La vida espiritual se edifica, y una tarea de la iglesia, mis queridos hermanos, es edificar la vida espiritual de cada uno, de todos los que estamos aquí. Una de las tareas que tenemos como iglesia es ir creciendo, es ir construyendo la vida espiritual. Cuando usted acepta, y cuando aceptó a Jesús, no sabía todas las cosas que sabe ahora. No sabía todo sobre el evangelio que sabe ahora. Hay algunos que aceptaron y después de aceptar todavía se fueron a la zona 1 a ver al adivino, ¿verdad? ¿Qué les decía el adivino después de aceptar? Porque todavía no sabían que ya no hay que ir al adivino, porque eso se va construyendo. ¿Cómo se construye? Miremos qué dice Romanos 14:19. Vaya conmigo a Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye, ¿qué dice? A la paz y a la mutua edificación. Si algo tiene que seguir la iglesia, es todo aquello que lo lleve a una sana convivencia, pero también a seguirse edificando como iglesia. Tenemos que edificarnos. Miremos qué dice 1 Corintios 3:10, ahí adelantito, un par de páginas adelante, y le ganamos a la computadora. 1 Corintios capítulo 3 versículo 10, ¿qué dice? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Estos versículos nos están hablando que la obra del Señor es algo que se va edificando, que se va construyendo, que va creciendo poco a poco, que va, tal vez no a pasos aligerados, pero va poco a poco construyéndose. La obra del Señor es algo que se va levantando. Efesios capítulo 4:11 ya lo leímos, hermanos, y nos dice lo mismo. Vaya conmigo al libro de Judas, por favor. Allá a Judas. Casi no predicamos en Judas, ¿verdad?
como que le hicieron mala fama al nombre de Judas y ya no, ni aquí, ni este de aquí de la Biblia queremos leerlo. Judas capítulo 20. No es capítulo, es versículo 20, ya que solo tiene un versículo. Dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Mire qué versículo tan bonito. Edifíquense sobre la fe, dice Judas, mis queridos hermanos. Hay varias formas o varios medios que la Biblia nos menciona para edificar o sobre la manera en que la iglesia se edifica. Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 32. Vaya conmigo. Use su Biblia, hermano. Esa Biblia empolvada ahí, pobrecita, no la usan. Vamos a ver Hechos capítulo 20, versículo 32. Y ahora, dice la Escritura, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para, ¿qué dice? Sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces el apóstol Pablo les habla a los hermanos de Mileto en uno de sus viajes. No sé si el segundo viaje o el tercer viaje es del apóstol Pablo, y está en un lugar que se llama Mileto, y cuando él se va a despedir, él les dice: miren pues, hermanos, yo les voy a dejar algo valioso, algo bonito les voy a dejar a ustedes. Primero, les encomiendo a Dios. Tengan a Dios siempre en su vida. Es lo primero que él dice: os encomiendo a Dios. Y segundo, y a la palabra de su gracia. La palabra. Mi querido hermano, somos redundantes siempre aquí en la iglesia, en la vida cristiana. No puede haber cristiano que no tenga fundamento en la Biblia. Ya lo explicamos en otra ocasión. La palabra cristiano es un apodo que se les puso allí a los hermanos en Antioquía. Hechos capítulo 13, versículo... Ay, Dios, ya me metí a problemas. Busquémoslo mejor, porque usted va a decir: el pastor solo dijo, no estaba seguro. Es inseguro el pastor. Claro que sí. 11:26. 11:26 de Hechos. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos. ¿Qué dice? Por primera vez en Antioquía. Ahora quiero que le preste atención a esto, porque dice la Escritura que a los discípulos se les llamó cristianos. A los discípulos. Entonces, definamos un poquito. ¿Qué es ser un discípulo? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Qué es ser un discípulo? Un seguidor, muy bien, un seguidor. ¿Qué más? Un aprendiz, muy bien, muy bien, muy bien. Discípulo, dice por ahí un concepto, no lo tengo al pie de la letra, pero un discípulo es alguien que cree, ¿sí?, que defiende y que sigue aprendiendo los ideales de alguien. Entonces, una persona solo es discípulo cuando cree lo que alguien más dice. En este caso es el maestro. Se vuelve discípulo cuando el maestro dice: yo soy el Hijo de Dios, te creo, maestro. Entonces es un discípulo. Yo les digo que hay que vivir así, acá, o de esta manera, o de otra forma. Entonces, y dice: yo obedezco, maestro. Entonces es un discípulo. Es un discípulo cuando dice: no, es que ese maestro dijo mentiras. No, un momento, el maestro no está mintiendo. Cuando defiende los ideales
de su maestro, es un discípulo. Entonces, a esas personas que creían en Jesús, que vivían para Jesús, que defendían las enseñanzas de Jesús, se les llamó cristianos y se les puso el apodo de cristianos. Entonces ahora ellos son llamados cristianos y fue un apodo. No es que ellos se lo hayan dicho, nos vamos a llamar cristianos. No, les dijeron, esos son seguidores de Cristo, solo hablan de Cristo, son discípulos de Cristo, pelean por Cristo, mueren por Cristo, pongámosles cristianos. Y les pusieron cristianos. Ahora dice el apóstol Pablo ahí en Hechos adelantito, ¿verdad? Que él les dice a nuestros hermanos de Mileto, y la palabra de su gracia. ¿Por qué regresé? ¿Por qué me fui a hablar de los cristianos? Porque si alguien se identifica como cristiano, como discípulo de Jesús, su base primaria, su fundamento, siempre será la palabra. ¿Y por qué, pastor, la palabra? Porque ¿de dónde más puede aprender usted de Jesús? ¿De dónde más podría un discípulo de Jesús aprender del Maestro Jesús, aprender de Dios? ¿De dónde más? Si la fuente de las enseñanzas, incluso aquellos que hablan mentiras dicen, esto lo saqué de la Biblia. ¿Sí? Porque no podemos tomar algo sobre nuestro Maestro, sobre nuestro Salvador, que no tenga su fundamento en la palabra del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, si algo puede edificar a la iglesia y al pueblo de Dios, es la palabra. Hermanos, es el consejo que le da el apóstol Pablo a sus hijos espirituales. La palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Cómo se edifica la iglesia, hermanos? Con la palabra del Señor. ¿Cómo se edifica un pueblo, hermanos? Con la palabra del Señor, con la palabra de Dios. El alimento que edifica, que va haciendo crecer al cristiano en su vida y lo va levantando poco a poco, es la palabra del Señor. ¿Sí? Aprovechando, voy a hacer un paréntesis de 30 segundos. Hermano, y para edificarse con la palabra, hay que aprender a estudiar la palabra de Dios. Hay que aprender a estudiar la palabra de Dios. Pero usted no quiso venir a la escuela de liderazgo. Y ahí estamos enseñando casi gratis, así voy a decir casi gratis, a estudiar la palabra del Señor, hermano. No pierda el interés de ver cómo se edifica cada día como hijo de Dios, como iglesia. Aproveche, hermano, que hay una oportunidad para que usted pueda aprender a leer la Biblia, a entenderla, a interpretarla. Muchos tienen de excusa, yo no leo la Biblia porque cuando la leo me da dolor de cabeza, no la entiendo, saber qué dice. No le hallo, dicen los hermanos, la pongo de cabeza y peor se pone, por supuesto. Hermano, la Biblia hay que aprender a leerla, hay que aprender a interpretarla, hay que aprender a ver cómo entendemos su mensaje. ¿Sí? Y el Señor nos ha dejado recursos, herramientas. Aprovéchelas, hermano, aprovéchelas. Y entonces los que están en la escuela de liderazgo, ánimo, ánimo, ya solo faltan 2 cursos y terminamos este año, ahí nos vemos el otro año. ¿Sí? Pero falta poco, pero siga aprendiendo porque la iglesia necesita edificarse, hermanos. Necesita levantarse cada día y la palabra del Señor es una fuente que edifica la iglesia del Señor. Esta tarde recibí unos mensajes inesperados. No esperaba esos mensajes. Y me dice un hermano, pastor, véngase aquí por favor. ¿A dónde? Le digo, aquí donde yo vivo. Aquí hay mucha falsa doctrina. La gente está enseñando cosas feas. Véngase a enseñar la palabra. No, hermano, le digo, no tengo pasaje para ir hasta allá.
no tengo los papeles y todo, mándeme y ahí hablamos. Pero la gente, hay quienes están preocupados por la palabra del Señor, porque se edifique a la iglesia correctamente. Porque una iglesia mal edificada, que no tenga un buen fundamento, hermanos, es una iglesia que se cae fácilmente. Pero yo espero que pasen 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y el Señor no ha venido, si Él no nos ha levantado, que usted siga firme, edificándose en la palabra del Señor, y que siga aquí en Príncipe de Paz. Otro versículo que nos va a regalar algo esta noche es el pasaje de, déjenme ver dónde estoy perdido aquí. Ya. Primera de Corintios 14, 3 al 5. Vaya conmigo a Primera de Corintios 14, 3 al 5. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué dice? Para edificación, exhortación y consolación. ¿Está conmigo? ¿Es ahí donde estoy leyendo, no? Solo voy a corroborar. Sí, 14, 3 al 5. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hay algo que la Biblia nos menciona acá, y hay 3 cositas, porque aquí nos habla de la profecía como un don espiritual que nosotros conocemos. Quiero decirles que en el Antiguo Testamento ser profeta era un oficio, como un trabajo en el Antiguo Testamento. Y luego Jesús dice, ya no hay más profeta como oficio, como trabajador. El último fue Juan el Bautista, dice él. Esas son las palabras de Jesús. Pero ahora el apóstol Pablo está hablando de profecía. Entonces, expliquemos por favor por qué en un momento Jesús dice, ya no hay profeta. Porque se entiende en el Antiguo Testamento que el profeta era un oficio. Era un oficio que dice la Escritura que hasta escuelas habían donde habían estudiantes para enseñar el oficio de profeta. ¿Ha leído eso por ahí? Sí. Entonces había un oficio que se enseñaba como profeta. Y el profeta vivía y se dedicaba a eso, y ese era su trabajo. Y viene Jesús, dice, ya no hay profeta. Juan el Bautista, ese fue el último, ya no hay. Pero en el Nuevo Testamento encontramos de que el Señor habla de la profecía como un don espiritual, como un regalo. Ya no es un oficio. Y ya no es llamen al profeta el que trabaja de profeta. Ya no es eso. Ahora es un don, un regalo que el Señor y el Espíritu Santo decide darle a su pueblo, a sus hijos, a los salvos por Él en cualquier momento. Es un regalo. Es un regalo. Y entonces viene la Escritura y dice, el que profetiza habla a los hombres para 3 cosas. Número 1, ¿para qué? Para edificación. La profecía edifica la vida de los cristianos. Los edifica, los anima, los levanta, los hace ponerse fuertes, los hace crecer un poquito más, los exhorta. La palabra exhortación da la idea de como regaño, pero es un regaño agradable. Es como, son palabras que van motivando mi corazón
a mejorar, a cuidar o a corregir algo en mi vida. Y consolación, dice la Escritura. Y entonces el apóstol Pablo habla ahora del don de lengua. Y él dice, el que habla en lengua extraña, que nadie conoce ni sabe de dónde es ni a quién pertenece. Entonces él dice, sucede de dos maneras para edificar. Número uno, el que habla en lengua y no sabe qué está diciendo, porque así dice él ahí, así mismo se edifica. ¿Tengo que entender lo que hablo, pastor? No, porque él dice, si no entiende lo que está diciendo, es para edificación suya. Entonces, el apóstol Pablo dice, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, ¿sí? Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Son dos cosas distintas. Una cosa es edificarme a mí. Cuando usted oye hablar a algún hermano o alguna hermana en lenguas, esta hermana se está edificando a sí misma. ¿Entendemos esa parte? Sí. Pero cuando alguien dice que también puede venir alguien y dice, yo estoy entendiendo lo que el hermano está hablando, porque eso es otra parte que dice ahí el versículo 5. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Son dos cosas diferentes. Entonces, si en algún momento, hermano, alguien habla en lenguas, se está edificando a sí mismo. Y entonces la palabra nos está diciendo, la iglesia se edifica también a través de los dones espirituales. Los dones de lengua que el Señor ha dejado a la vida de sus hijos y a quienes Él ha querido premiar con eso. En algún momento en la iglesia se enseñaba que todos los cristianos tenían que hablar en lenguas. Así era la enseñanza. Todos. Y si usted no hablaba en lenguas, no era cristiano. Saber que tenía, no sé, que había que chilquearlo, quitarle por aquí o algo. Pero la Escritura no es tan así de tajante, mi querido hermano, porque el don de lenguas es un regalo. Y cuando yo voy a regalar, le regalo a quien yo quiero. Y no estoy obligado a regalarle a todos. Y entonces la Biblia dice don de lenguas, dice don de profecías, dice don de servicio, don de sanidad, don de enseñar, don de eso, dice regalos que no todos recibimos iguales. Varios de ustedes tienen el regalo de enseñar y varios lo tenemos, gracias a Dios. Yo pienso que recibí ese regalo del Señor de enseñar. Sí. Y varios también lo tienen. Y otros dicen, ay Dios, yo duermo a la gente en un ya cuando enseño. Cuando hago el intento de enseñar, se me duermen rápido. Porque no es su don, no es su regalo. Entonces, la iglesia se edifica en el don de lenguas y en la profecía. Entonces, si en un momento, hermano o hermana, el Señor le da una palabra a usted para edificar a la iglesia, para consolar a la iglesia o para exhortar a la iglesia, hay que darla. No se la quede. Si el Señor se la está dando para edificación de su pueblo, la iglesia necesita edificarse, necesita levantarse, necesita animarse, necesita encontrar rumbo. Hágalo con confianza, sin ninguna pena, sin duda, porque si hay duda, entonces hay duda. Pero si el Señor está regalando eso para su iglesia, no hay por qué dudar.
Primera de Tesalonicenses 5:11. Me salté todavía hay un pasaje. Les voy a dejar 5 minutos para recoger la ofrenda y despedir y dar anuncios. 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Todos necesitamos ánimo en la vida, ¿o no? Todos necesitamos ánimos, hermanos. ¿Quién no necesita ánimo? Y el ánimo edifica. El ánimo es un instrumento que nos permite edificarnos, edificarnos, edificarnos y edificarnos. Cuando hay ánimos, mejora el humor. Cuando hay ánimos, tenemos más confianza en nosotros. Cuando hay ánimo, hermanos, podemos seguir avanzando. Cuando hay ánimo, hay mejores resultados. Cuando hay ánimo. ¿No se ha sentado usted en algún restaurante? Voy a cerrar la Biblia porque ya es hora de terminar. ¿No se ha sentado usted en algún restaurante y de repente usted oye una bulla por allá adentro por la cocina? Me voy a inventar algo ahorita, ¿verdad? Nosotros sí podemos, porque somos esto, porque somos aquello. Sí podemos. ¿No ha escuchado eso por ahí usted? Que de repente como que empiezan a gritar allá adentro y diciendo algo, se están dando ánimo. Es una forma de darse ánimo. Pasan los supervisores dando ánimo con un par de palmaditas y no sé qué frases, como, bueno, no los oigo, ¿verdad? De cerca, pero yo he visto que pasan diciendo algo. Vamos, no sé qué, fulano, aquí, esto y lo otro, y no sé qué, y allá. Los que algún día fuimos a vender cepillos a las casas, hermanos. Recuerdo a los 16 años creo que decía en el periódico trabajo para Patojo Chispudo, ese soy yo, dije. Y me fui, hermano, cabal, ahí al inicio de la calzada Roosevelt, en una bodega, me dijeron, ¿usted es el Patojo Chispudo? Aquí estoy, a sus órdenes. Usted va a ganar lo que usted quiera. Está bonito, dije yo, voy a ganar lo que yo quiero. En el tiempo que usted se lo proponga. Ay, hermano, me estaban subiendo ese ánimo así, hermanos. Y yo, ¿cuándo empezamos? ¿A qué horas? Estoy perdiendo dinero ahorita escuchándolo a usted. Sí. Y entonces, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, aquí está su producto. Una caja. Tiene que pasar tocando de puerta en puerta. Por cada oferta que usted venda, va a ganar tanto. Y eso era lo que era lo que ganaba uno. No sé si existen esos tipos de negocios todavía, no lo sé, ya pasaron, hermano, más de 20 años que yo le cuento eso. Sí, hermano, ya estoy grande, ya sé qué está pensando. Entonces, recuerdo que nos fuimos. Ya cuando me dijeron cómo era, como que el ánimo se vino un poquito para abajo. Pero yo dije, vamos a ir, vamos a ir. Y cada venta que uno hacía, y uno decía, vendí algo, llegaba el dueño del negocio y le chocaba la mano a uno y le decía, viento. No sé qué significaba la verdad, pero así le decía a uno. Así le decía. El primer día, hermanos, vendí 2 ofertas. Él me invitó a almorzar. El tercer día no vendí nada. Y después descubrí que tal vez no nací para vender. Tal vez. Todavía no lo he confirmado. Mis queridos hermanos, el ánimo es importante. Lo que le quiero decir de esto es que él me decía, no te preocupes, vení, vamos a almorzar. Y él pagaba el almuerzo, él pagaba el pasaje y todo. Ánimo. Y me decía, ánimo, ánimo, te espero mañana. Te espero mañana, te espero mañana.
Y qué bonito, hermano, es cuando le dan ánimos a uno. Y dice la Biblia, anímense entre ustedes y edifíquense como siempre lo hacen, a través del ánimo. Que hoy cuando nos despidamos, usted le diga al hermano, ánimo mi hermano, ánimo, no se quede, ánimo, lo esperamos, ánimo, estamos para usted, ánimo, ánimo. Usted que está emprendiendo un negocio, un nuevo trabajo, un nuevo proyecto en su vida, ánimo, ánimo hermano. No se deje vencer, ánimo. Usted que está buscando trabajo, está buscando oportunidades nuevas, ánimo. No se deje vencer, ánimo en el Señor. Les comparto, con esto termino. El día viernes estuvimos con los mensajeros por aquí comiendo algo y dentro de ellos estaba un hermano. Yo le digo, ¿cuántos años de vendedor? Como 15 años, algo así dijo, creo yo, como 15. Usted vende cualquier cosa, hermanos. Pues la verdad sí, dijo. Entonces yo me admiré de cómo él se sentía como vendedor, porque él dijo, sí pastor, yo le vendo cualquier cosa. Yo dije, ese es vendedor que se respeta. Y le digo yo, pero hermano, eso de vender, mire pastor, para vender hay que ser insistente, hay que ser respetuoso, hay que caer mal a veces, pero sobre todo mantener el ánimo. Que si no lo logré aquí, lo puedo lograr más adelante. Que si no se pudo aquí, lo voy a hacer más adelante. Que si aquí caí mal, el otro lado va a caer bien. Pero el ánimo hay que mantenerlo. La iglesia se edifica en el ánimo. La Biblia nos dice y nos recuerda, anímense entre ustedes, anímense, anímense. Por eso, hermanos, un mensajito, una llamada, ¿cómo está hermano? Dios le bendiga, ánimo en este día. Nunca van a caer mal. Siempre nos van a caer bien. Póngase de pie. Seguimos en la próxima reunión dijimos que son 3 cosas que la iglesia debe hacer. Padre, gracias por tu palabra.